Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Entonces los invito a inscribir su asistencia. Muy bien, doctores. Ahora empezaremos la sesión del día de hoy con la clase de anemia ferrotécnica. ¿Se mira bien la imagen? ¿Hay problemas con la pantalla? Sí, se puede ver, doctor. Se ve bien, doctor. Gracias. Este mapa es el mapa de la OMS en un estudio viejo del 2008, en donde hablaba de la prevalencia mundial de anemia. En aquella época, como ven, el Perú estaba dentro de los que más anemia tenían en cuanto a niños menores de 3 años. Algo similar sucedía para gestantes. La anemia en general es una de las pocas enfermedades en el Perú que sí se hacen estudios nacionales todos los años.
son a los niños a los que se les ha hecho de manera rutinaria desde la década del 80. A estos estudios nacionales se les llama encuesta ENDES. En el 2014 se alcanzó uno de los picos más altos de anemia a nivel mundial. El 54% de niños en el Perú tenía anemia. Como recordarán, en el 2014 estábamos, si mal no me equivoco, con el gobierno de Alan García. Pero bueno, y fíjense, en aquella época, Puno, el 75% de los niños en Puno tenía anemia. Eso, insisto, uno de los países que alcanzó cifras groseras en aquel tiempo. En los años sucesivos se ha llegado al 2019. Todavía no hay la información del 2020. A pesar que ya se hizo, se está procesando y se va a publicar. Usualmente se publican a medio año. Pero para el 2019, de promedio de 54, se bajó a un promedio de 40, menos 14%. Eso se supone que ha sido un logro. Ahora fíjense, los países en rojo son los que más alta prevalencia tienen, ¿no? En el 2014 todos los departamentos tenían esa peculiaridad. En cambio ahora los departamentos costeros han bajado y Cajamarca y Lima ha bajado prevalencias moderadas. Sin embargo, no es una buena noticia el que se haya bajado a 40. No, en absoluto. Suena muy bonito, porque primero, ¿y cuánto es lo que la OMS acepta como civilizado de tener anemia? 20%. El que yo tenga 40%, o el que tenga 47%, o como en Puno 75%, no significa nada. Ustedes dirán, pues ¿cómo que nada si hay una diferencia matemática? La OMS escogió 20%, no porque le da la gana. 20% es el umbral para decidir si una población de niños tiene anemia y que su futuro generacional, cuando sean adultos, van a tener alguna limitación. Con el 20% se asume que va a ser una sociedad que va a ser funcional, que sus ciudadanos van a ser funcionales. El que tenga 21, 25, 30, 35, 40, 35, significa que van a tener una sociedad disfuncional. ¿Cómo así? Que tiene que ver con la ferropenia? Eso lo vamos a aclarar un poquito más adelante. ¿Da lo mismo tener 47 que 40? Sí. Da lo mismo tener que el gobierno diga que le hemos bajado a 35. Da lo mismo. Sí, igual la sociedad peruana va a estar enmarcada con una tara, al menos general, de una generación más. Como siempre, la comparación odiosa. ¿Y cuánto tiene Chile? Chile, con el gobierno de Pinochet, tenía 32. Y con los gobiernos democráticos de los últimos 20 años han bajado a 18 o 16. Entre esos están moviendo. El Estado peruano en el 2003 hizo un estudio un poco más exhaustivo en niños. Y además de decir quién tiene anemia y quién no tiene anemia, se preguntó el origen del hierro. Como recordarán, hay dos tipos de hierro. Un hierro de origen animal y un hierro de origen vegetal. Al hierro de origen animal le llaman hierro hemínico. Y el de origen vegetal no hemínico.
El hemínico significa que está en valencia +3, que es de fácil absorción, es el hierro ideal para el niño. Y el no hemínico significa que está en valencia +2 y no es ideal para el niño, porque el hierro hemínico se absorbe entre el 18 y el 25%. En cambio, el no hemínico vegetal, menos del 10% se absorbe. Bajo esas consideraciones, en color verde está el hierro de origen vegetal y en el color amarillo el de origen animal. Como se puede colegir, número 1, ningún departamento llega o hay una predominancia del hierro hemínico. Todo el mundo come hierbas y creen que eso es muy malísimo. En Ancash, por ejemplo, no solo el 4,1% de todo el hierro proviene de animales. Y es que en el Perú el ganado que se cría es para la venta, no para el consumo. No solo eso, la OMS dice el requerimiento mínimo de hierro es este 10 de acá. Ningún departamento llega al mínimo de hierro en porcentaje. En Lima, que se supone que es lo más civilizado, lo mejor que hay, que mucha mentira, 4,7, lejísimos, son estándares, son cifras francamente saharianas. ¿Y esto qué tiene que ver, no? ¿Por qué les decía tiene un costo para la sociedad? Esta es una tabla de otro estudio de la Organización Panamericana de la Salud, donde dice, es un poco viejón, del 2012, la anemia en niños, costo por pérdida cognitiva, 46%. Un niño de 3 años, cuando sea adulto, no va a rendir. No le da el cerebro, literalmente no le da el cerebro. Es contra natura exigirlo, y a eso me refiero con la pérdida generacional. Luego, costo por pérdida escolar. Tener anemia repercute en que el niño abandone el colegio o repita, 12%. Costo por pérdida de productividad. El trabajador peruano, los peruanitos dicen, ay, sí, el peruanito es muy laborioso, ingenioso y demás alabanzas y todo el mundo. Mentira. Es menos rendidor que otros comparativamente hablando. Es menos innovador. 13% de pérdida por atención de partos prematuros. Es más caro atender un parto prematuro que un parto vaginal normal. Y la prematuridad tiene que ver con anemia. 9% porque el niño repite. Y ya vienen otros costos. Pero el que más destaco, pérdida cognitiva. Más adelante voy a volver a insistir sobre esto. Hasta aquí la estadística de los niños. ¿Para qué les he mencionado esta estadística? 1. Los niños son el principal grupo afectado por la anemia ferropénica. 2. Si un país tiene niños con anemia ferropénica antes de los 3 años, esa generación está perdida. No hay mucho por hacer, no hay mucho por exigir. 3. En el Perú, a pesar de todo el retraso que hay, sigue habiendo personas que dicen alimentación saludable, coma vegetales, coma verduras y demás. Es ridículo. En el Perú decir eso es quitar el pensamiento de que el vegetal es mejor que la carne. Eso no se debe hacer
especialmente en niños. El segundo gran grupo son las mujeres. Este es el mismo estudio viejo de la OMS, pero para mujeres. En el 2008, el Perú era casi el único país en Sudamérica que estaba hasta las cachangas en cuanto a gestantes. Un asco. ¿Ha mejorado eso? Sí, ha mejorado. Esta encuesta es de la encuesta ENDES del 2009, donde hablaba que redondeando el 20% de las gestantes tenía anemia. 20%. Pero eso está en el estándar que me pide la OMS. No. Ese 20% que yo les he dicho aquí se aplica para niños menores de 3 años, no para gestantes. Para la gestante, la OMS pide que sobre el 12 a 14% de las gestantes tengan anemia. Y Perú, una vez más, tiene. Y eso no solo se limita a la gestante, sino también en mujeres en general. En mujeres en general, el 32% de las mujeres peruanas tiene anemia. Un tercio tiene anemia. Lo cual es muy grave, bastante grave. Es decir, de ustedes, de su promoción, por lo menos un tercio de ustedes, de las mujeres, tiene anemia en este momento, está estudiando y está compitiendo en desventaja con los que no tienen anemia. Y lo más probable es que muchas de este tercio que tiene anemia ni siquiera sepan que tiene anemia, lo cual es más lamentable. ¿Por qué hay anemia en mujeres? Primero, por la gestación, que vamos a hablar un poco después, pero también por la menstruación. La menstruación significa que en promedio una menstruación normal, entre comillas, que viene cada 28 días, que es regular, un máximo de 5 días, un máximo de 3 paños al día, 5 euros grandes, etcétera, 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 significa que una mujer pierde 80 mililitros de sangre en cada menstruación, lo que equivale a que pierda 40 miligramos de hierro. Para que la mujer, en condiciones ideales, reponga 40 miligramos de hierro de depósito, significa que debe consumir 800 a 1200 gramos de carne en, digamos, un mes. La encuesta, me la he puesto aquí, no aburre tantos datos, pero el gobierno se tomó la molestia de averiguar cuánto de carne consume la mujer peruana al mes. Y la cifra de escándalo es 440 gramos de carne en promedio. Eso independientemente del nivel socioeconómico, cultural. La mujer no come carne. Entonces, una mujer peruana con una menstruación normal, pues está casi destinada a tener anemia. La mujer debe comer más carne que el varón. Segundo, la gestación, que ahorita hablamos. Tercero, dieta insuficiente. Por obvias razones que no voy a explicar acá. La mujer es más proclive a hacer dietas inútiles porque no se basan en algún sustento. La mujer es más proclive de ser atacada por la publicidad engañosa que le da un modelo de cómo debe ser si no se ajusta a esta sociedad, a diferencia del varón, desafortunadamente. Y finalmente las cirugías estéticas. Todas las cirugías estéticas producen anemia. Y de lejos, quienes más usan cirugía estética son las mujeres. Y digo todas las cirugías, desde la liposucción, banda gástrica, cualquier variante da anemia farmacéutica per se. Gestación. Por cada gestación, fíjense, tiene la mujer que producir más sangre. Ahí se le van 450 miligramos de hierro. Va a tener pérdidas
por el parto, en el sangrado posparto, en el hierro que le va a transferir a su hijo, en el hierro que le va a transferir a la placenta. En total, pierde 740 miligramos de hierro en toda una gestación. Si la mujer peruana no puede reponer esta cantidad mensual, en la gestación, donde hay náuseas, dificultades para comer, peor. La gestación termina de rematar a la mujer. Lo usual en el Perú, que la mujer empieza a menstruar entre los 12 y 14 años, hace su ferropenia alrededor de los 18 a 20 años y hace su anemia ferropénica con su primer embarazo, que es también alrededor de los 18 a 20 años. Y así se establece el círculo vicioso de la anemia en la mujer. Este gráfico, ya para acabar los datos en mujeres, es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Dónde pierde más hierro la mujer? Menstruación y sobre todo en la gestación. Entre las gringas, entre las mujeres norteamericanas, dice, al final del embarazo y sin suplementos, el 80% de mujeres norteamericanas consume todas sus reservas de hierro. En el Perú, que ninguna mujer tiene reserva de hierro, es dificilísimo de encontrar en mayor resumen. El tercer grupo afectado por anemia ferropénica, como ayer lo dije, son los viejos. Les he dicho, mayor edad, mayor anemia. Y la anemia en el viejo es, sobre todo, anemia ferropénica. Este gráfico, que ya lo habíamos visto ayer, donde es para recalcar, en promedio en el Perú, los viejos el 20% tiene anemia, y que eso es más alto entre los viejos hospitalizados. Hasta ahí, ¿alguna idea, pregunta? ¿Está todo claro con lo que se quería decir? No les voy a preguntar porcentajes, lo que sí se les puede preguntar es cuáles son los grupos poblacionales de riesgo, o por qué hay más anemia en niños, o por qué hay más anemia en mujeres, o más anemia en viejos. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Bien. Continuando, vamos a ver ahora las fases de la anemia. Este gráfico está presente en muchísimos libros. Es un gráfico para ver cómo es la progresión de la anemia. Sin embargo, en lo particular, suelo hacer este otro gráfico que ahorita les muestro. No lo pongo como tal, porque prefiero hacerlo con ustedes, explicarlo con ustedes. Me parece que es más entendible. Esto es hierro. Al inicio, la hemoglobina va a estar normal, el volumen va a estar normal, y los depósitos de hierro, que es la ferritina, van a estar disminuidos. En una fase más avanzada, la hemoglobina sigue siendo normal, el volumen baja, se hace microcítico, y la ferritina, el hierro de depósito, también está bajo. Y en una tercera y última fase, la hemoglobina cae, el volumen se acentúa,
y la ferritina más baja aún. Significa que la anemia ferropénica es la última fase. Antes de esta fase está de la eritropoiesis ferropénica. Y antes de esta fase hay otra que tiene varios nombres, ahí les he colocado algunos. El nombre que más me gusta a mí se llama ferropenia latente. Lo que dejo en claro es que hay fases. El médico termina la carrera pensando que anemia ferropénica es todo y nada más que todo. Y como ven, es la última fase de la ferropenia. Cada fase tiene un cuadro clínico. En la de anemia ferropénica, obviamente, aquí predominará el síndrome anémico. En cambio, en esta fase intermedia, aquí hay manifestaciones endocrinológicas, gastrointestinales, del sistema nervioso central, y aquí predominan las manifestaciones del sistema nervioso central. Visto esto, ahora sí me pueden entender mejor el gráfico que aquí les presenta, que no tienen en muchos sitios. Entonces, como ven, al inicio hay un buen depósito de hierro, hay hierro para el transporte y hierro para producir sangre. Al final, en la fase de anemia ferropénica, no hay hierro de depósito y ya no se puede producir sangre. Eritropoiesis ferropénica y lo de agotamiento o de la otra fase, ¿no? Cada una va bajando esto. Fíjense cómo el volumen se mantiene normal hasta cuando ya estamos en la penúltima fase. A partir de ahí recién cae. El volumen, por consiguiente, es un marcador malísimo de ferropenia, súper malo, insensible a más no poder. Y la hemoglobina es un buen marcador de ferropenia, malísimo. Será un marcador de anemia, pero de ferropenia, mal, muy mal. Hasta ahí me he dejado entender. ¿Algunas dudas, preguntas con este gráfico? Bien, supongo que siguen despiertos y no se han quedado dormidos. Cada una de estas fases, insisto, tiene una peculiaridad, un cuadro clínico que está escrito ahí y no voy a insistir en eso. Etiología. La principal etiología en la población pediátrica, menores de 3 años, el número 1 se lo lleva la anemia de la mamá. ¿La anemia de la mamá se hereda? Sí, porque si la mamá no tiene hierro, el niño no va a recibir hierro. Al nacer, claro. 2, prematuridad y bajo peso al nacer. Es la segunda causa. Todos los prematuros nacen sin hierro. ¿Y por qué nacen sin hierro? Porque el hierro solo se acumula a partir del tercer trimestre. Si un niño nace con 32 semanas, esas 6 semanas que ha perdido, que debió haber estado en la panza de la mamá, debieron haber servido para darle hierro. Como las perdió, no tiene hierro. La tercera, el uso de dietas insuficientes de hierro a partir de los 6 meses. Y de estas dietas abundan. La horrible manía peruana que hay, dele al niño puré de espinaca, dele al niño puré de tal cosa, papillas y demás artificios, eso hace de los niños ferropénicos. Y ya en cuarto año, no la dejo de mencionar, el consumir leche de vaca antes del año de vida. Es una propaganda, no se observa, ¿no? Pero sí, la leche de vaca no es cristiana, no se debería dar antes del año. Bien, me interesa no que sepan las 4 causas, me interesa la primera causa, que eso al menos quede en su mente. Segundo, en las mujeres, como les decía, la etiología, la primera causa es la menstruación, la segunda es la gestación, y de ahí vienen los demás.
las dietas insuficientes y las cirugías como tal. En los ancianos, que ya les mencionaba, que es pobre ingesta, la principal, fármacos y hemorragias en tercer lugar. Solo les sugiero y les pido, aprendan el primer lugar de cada uno de los grupos. Lo demás, genial si lo pueden saber, genial si se quedan ustedes, pero al menos sí saber la primera causa de cada uno. Este gráfico es para recalcar lo mismo que acabamos de hablar. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Bien. Manifestaciones clínicas. Una de las primeras en aparecer y que importa mucho a las mujeres son las dermatológicas. La deficiencia de hierro, no la anemia ferropénica, no, la deficiencia de hierro desde la primera fase se caracteriza porque el cabello se vuelve quebradizo, se cae, pierde brillo y aparecen horquillas, un cabello ultra maltratado. Este es un cabello sano. Estos tres son cabellos enfermos de anemia ferropénica. Y por más tratamiento que se hagan, placenta y demás beneficios que se hacen, no lo corrigen. Porque eso es deficiencia de hierro. Y a eso se llama efluvio telógeno. Los varones también aparece, solo que es más difícil que un varón tenga anemia ferropénica. No solo se limita al problema del cabello, sino también, ya no se observa mucho que en las uñas aparece coiloniquia, que cuando aparece una curva en la uña. Y también existe el término platoniquia, ¿no? Que es cuando la uña está plana. Pero lo que se suele observar, y eso también a las mujeres les incomoda muchísimo, son las manchas. Cuando las manchas de color café afectan las zonas expuestas del sol, particularmente en el rostro, y la mujer está gestando, se llama cloasma. Y si no está gestando es melasma. Y las dos tienen que ver con deficiencia de hierro. Pero también aparecen manchas en la piel. Y ya la tercera, que no le presta mucha atención, pero tiene que ver con el desarrollo de boqueras o quilitis, labios secos y lengua de papilar. También puede aparecer rinitis. Signo de la bandera. En el Perú existe una tara según la cual mientras más gringuito, mientras menos color puerta seamos, mejor, ¿no? Mientras más blanquitos, mejor. Entonces, una parte de esta tara es decir, mira, mi hijito nació con rulitos. De 1 a 3 años observe eso. Si ustedes han sido tíos, papás, van a encontrar eso. No falta la persona que diga eso. Mira, nació con rulitos y encima rubiecito, mira al costadito aquí, es más marroncito, rubiecito y demás. Ese es el signo de la bandera, que denota que ese niño está malnutrido. No solo le falta hierro, sino otros minerales más. También hay manifestaciones gastrointestinales, dentro de las cuales destacan, no por su frecuencia, pero sí por su importancia para su examen teórico, porque se les puede preguntar, el síndrome de Plummer-Pinson, que es el desarrollo de disfagia y de pseudomembranas a nivel del primer esfínter esofágico, a veces también en el segundo, y se observan así estos pseudomembranas. ¿Tiene que ver con el hierro? Sí, tiene que ver con el hierro. ¿Por qué se desarrolla? No se sabe muy bien por qué, pero es propio de anemias ferropénicas, o mejor dicho, de ferropenias en general. Pero lo que es más frecuente es la pica. Pica viene del latín urraca, es decir, que consumen cosas que no sirven como alimento. Hay varias formas de pica.
de la cual me voy a explicar un poco. En los niños es frecuente la geofagia. Los niños consumen tierra, comen tierra, pero no cualquier tierra, sino tierra arcillosa y húmeda. Por la presión social, eso se pierde. Si tiene anemia ferropénica, se pierde. Pues, ¡ay, qué feo! Se burlan del niño. Y pasa a ser, en el caso de las mujeres, fagofagia. Es decir, en la mujer es frecuente que consuma helados o cosas frías. En cambio, los varoncitos es más probable que se transforme en pirofagia, que es el consumo de cosas picantes. También existe la tricofagia, comer jabón o papel. También puede existir gastritis y síndrome de la boca urente. El síndrome de la boca urente se da sobre todo en viejos. También hay manifestaciones endocrinológicas porque la deficiencia de hierro tiene que ver con la activación o conversión de hormonas tiroideas. Si no hay hierro, las hormonas tiroideas no se activan y por consiguiente hay mayor sensibilidad al frío. Por eso es que las mujeres siempre se paran quejando de frío. Y llego a las más importantes y de las cuales versa el examen, las preguntas que se les va a hacer. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, curiosidad para aquellos que estén despiertos y no hayan dejado en visto? Está claro, doctor. Gracias, doctora. Les decía al inicio, anemia ferropénica, pérdida generacional, generación perdida. ¿Cómo así? El hierro en los primeros años de vida es necesario para que se desarrolle dos sistemas neurológicos, GABA y DOPA. Si un niño no tiene hierro en los 3 primeros años de vida, no estoy diciendo que tenga anemia, no tenga hierro, que sea ferropénico, estos dos sistemas neurológicos no se desarrollan por nada. ¿Qué tiene que ver el sistema de la dopamina? La dopamina es responsable del aprendizaje y de la capacidad motora fina. Y el sistema GABAérgico tiene que ver con el comportamiento. El GABAérgico, bueno, se entiende, ¿no? Aprendizaje. Si no hay hierro, el niño pues no va a aprender. Insisto, no le entra, no le da más. Y eso se queda de por vida. Así después consuma kilos de hierro, nunca más vuelve a tener anemia, ya quedó, se quemó. Y el sistema GABAérgico, ¿en qué se traduce? Trastornos del comportamiento. Es un sistema inhibitorio, como recordarán. Significa que si no se desarrolla, el niño tiene actitudes irreflexivas. Es decir, muchas veces es el niño que dice, siéntate en el colegio, le dice la señorita, siéntese. El niño no, sigue jugando, se pelea. Este niño tiene una deficiencia en la atención, métanle su Ritalin, psiquiatra con este niño. Y no. Esta conducta irreflexiva, no pensante, no pausada, se traduce también en adulto en la misma forma. Son adultos que le dices, oye, ¿por qué hiciste tal acto? ¿No? ¿Por qué te cruzaste el semáforo si sabes que el rojo tienes que detenerte? Bueno, no sé por qué no les dan una respuesta exacta, ¿no? Y dice, por la viveza peruana. No, es simplemente que su cerebro no le da, no le vas a pedir algo si no existe, si se murió de niño. Los otros dos sistemas son reversibles. Y por lo tanto se afectan más en adultos que en niños, pero también puede haber en niños. El sistema del serotoninérgico y de la fenilalanina. La serotonina tiene que ver con somnolencia y disminución de la atención, y la fenilalanina con aprendizaje secundario.
Serotonina. Significa es el clásico alumno que entre ustedes debe haber más de la mitad que me dirá, doctor, sí, pues yo estudié, chanqué, me maté estudiando, llegué al examen, no sé nada. Me olvidé, no es lógico. Eso es deficiencia de serotonina. Su cerebro se apaga, puede estar despierto. Ah, no, doctor, yo me tomo mi Red Bull, 40 cafés, la cosa que soy una maravilla estudiando de un día al otro, estudio yo para que estudie todo el mes. No, no, no. Yo soy bacán, soy estudiante peruano, me basta una noche para probar. No, pues no. Si eso lo llevamos a que el alumno postule en un medio más competitivo que no se basa en un examen, en la clave. Y eso se debe a la deficiencia de hierro. Si ustedes quieren rendir mejor, estar más despiertos cuando estudian y no quedarse dormidos cuando les doy las clases de Zoom, deben tomar hierro, no Red Bull ni esas cosas. Aprendizaje secundario. Hace referencia, son los médicos que ustedes me entienden más en ese sentido. Termina la carrera y le digo al interno, doctor, por favor, que termine, cuando estamos en emergencia, no termine de hacer está a punto, es esta sutura simple, ¿no? Pues no me entiende. Yo le digo, si pasa la aguja por acá, o le digo, haga este procedimiento en tal forma, no me entiende. Es como Kiko y el Chavo, ¿no? Que dice, suba la pata y baja la mano, recoge la mano y no nos entendemos. Eso es aprendizaje secundario. Lo que en mi época me decían, ten lógica en tus actos. Eso mejora también. Esta explicación, insisto, es el núcleo de esta exposición. Si algo tienen que llevarse ustedes es que anemia ferropénica deja a los niños humanos con una grave deficiencia cognitiva. El primer estudio que se dio cuenta de esto data del año 91, que fue este. Hay más nuevos, sí, pero me quedé con este viejito porque es el primero que habló de esto. Todos los niños ingleses que tuvieron deficiencia de hierro, ni siquiera anemia ferropénica, deficiencia de hierro, no podían dibujar un nombre, vocabulario reducido, parecía de reggaetón, de este tipo de músicas, solo repiten 10 palabras y ya. No podían establecer relaciones espaciales, visuales, no podían tener conceptos cuantitativos, correspondencia visual, mala coordinación motora. Ustedes le dicen al peruanito, oye, ¿por qué no pateas la pelota? No, no sabe patear, se pierde con el arco vacío. ¿Qué le vas a pedir a un peruanito que no ha tenido hierro que tenga una coordinación motora decente? Por más ahora que esté pateado. Si de niño no lo recibe, el cerebro no funciona. Coordinación motora fina y coeficiente intelectual. En todas las escalas que se evaluó, venían con deficiencia. Insisto, este es el núcleo de la exposición. De esto va a venir la pregunta. Porque muchas veces ustedes como médicos van a tener que enfrentar una mamá. Que les va a decir, pero yo para qué quiero curarme la anemia si yo viví toda mi vida con 6 hemoglobina. ¿Para qué? Yo me siento bien. Hay que hacerle entender que no es por su bien, es por el bien de las futuras generaciones de esta forma. Ahora sí lo haré más rápido. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Muy bien. Supongo, quiero comprender que sí me están entendiendo. En los adultos mayores, las consecuencias de la anemia es que el viejo se muere. Como yo lo decía, se cae el viejo, tiene más riesgo de demencia, dependencia, etc. En los niños aumenta la mortalidad del niño. ¿Por qué? Porque el niño no va a distinguir los signos de tránsito, se va a caer, va a tener conductas irreflexivas, va a estar proclive a que lo atropellen, se caiga, no entienda lo que uno le quiere decir, haya deficiencias cognitivas en el rendimiento escolar, no pueda acceder a una mejor calidad de vida y retraso del crecimiento. La chatura que hay entre los peruanos se debe en parte a la deficiencia de hierro. Consecuencias en la mujer gestante, aumenta la mortalidad materna, aumenta la prematuridad, bajo peso al nacer, mayor riesgo de preeclampsia y fíjense el rechazo de la madre al hijo.
por depresión postparto, por N causas. Diagnóstico de anemia ferropénica. Hay unas pruebas que se consideran de despistaje. La hemoglobina, BCM, esta prueba que es protoporfirina, que es la que usa el Estado cuando hay grandes campañas, y saturación de transferrina. Las pruebas confirmatorias son medir ferritina y hemosiderina. Hemosiderina es el patrón de oro, que hemosiderina se mide en la médula ósea, ferritina se mide en sangre periférica. Existe una tercera prueba, que es dosaje de receptores de transferrina. Es tan buena como la ferritina, pero no está muy bien publicitada. Por eso no tengo mucho mérito. Esto de aquí es hemosiderina. Lo que ven acá es médula ósea. Y lo que se ve acá de color verde es el hierro en la médula ósea. En este caso tiene una buena cantidad de hierro. Cuando yo tengo anemia ferropénica, no se ve de este color, se ve de color vacío, un hueco vacío. Cuando yo tengo una anemia microcítica, el paso siguiente es medirle la ferritina. Si la ferritina sale baja, concluyo que tiene anemia ferropénica o ferropénica. Si mi ferritina sale normal o alta, mido hierro sérico y transferrina. Si estas me salen disminuidas, digo, entonces tiene una anemia por inflamación crónica. Si me salen normales o altas, pienso en beta-talasemia. Si bien existen estas dos otras anemias, anemias hidroblástica y demás, las únicas anemias microcíticas que ustedes deben saber es anemia ferropénica y beta-talasemia. Ferritina. He corrido un poco para tener tiempo de hablar de la ferritina. ¿Por qué? Número uno, porque es una prueba diagnóstica. De hecho, es la prueba que ustedes deben recordar, porque se les va a preguntar en este examen teórico, se les va a preguntar en el ENAM y a lo largo de su vida. Y hay que entender tres cositas. Número uno, refleja los depósitos de hierro en una proporción de 1 a 10. Lo que quiero decirles es que la ferritina no mide el depósito de hierro, sino que hace una aproximación, un estimado. Si tengo tanta ferritina, debo tener tanto hierro. No es exactamente, es en esa pequeña patacoja. 2. Hay 2 puntos de corte, y esto es lo que más fastidia. ¿Cómo es esto? Les dicen, si usted tiene ferritina de menos de 12, entonces su sensibilidad es muy baja, pero su especificidad para detectar deficiencia del hierro es casi del 99%. En cambio, si usted tiene ferritina menos de 30, opta por este punto de corte, su sensibilidad sube, pero su especificidad baja un poquito. Otra forma de decirlo, la ferritina tiene 2 puntos de corte, menos de 12 o menos de 30. Hay libros, hay bibliografías que les van a decir trabajen con menos de 12. Y hay países, hay bibliografías que les dicen trabajen con menos de 30. Por ejemplo, si ustedes se van, cuando pase la pandemia, se van a España, les van a pedir que trabajen con menos de 30. En el Perú, les piden no, usted trabaje con menos de 12. Y es por estas razones, porque en algún caso se está buscando mejorar la sensibilidad y en otros la especificidad. Y tercero, la ferritina tiene que ver mucho con el hierro, pero también con el hígado. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? La transferrina no es una prueba diagnóstica, es una prueba de sospecha. No tiene el mismo peso de esta. Esta es diagnóstica, esta es solo sospecha. Refleja cuánto de hierro se transporta, por algo es transferrina. La transferrina se evalúa mejor, más que como transferrina, se evalúa mejor como este parámetro, porcentaje de saturación de transferrina.
Si este porcentaje es menos del 20, digo, es muy probable que sea anemia ferropénica, pero no puedo hacer diagnóstico por sí sola. Necesita la ayuda de algo más. En el hemograma. El hemograma de una anemia ferropénica, cuando hagamos gráficas te voy a enseñar un poco más, se caracteriza porque tiene plaquetas altas. La asociación hemoglobina baja más plaquetas altas me dice anemia ferropénica con una especificidad del 98% y una sensibilidad del 98%. Que una anemia ferropénica curse con volumen pequeño y reticulocitos bajos, sí es posible, pero eso se aplica básicamente para adultos jóvenes. En cambio, esta asociación que les digo con las plaquetas es más apropiada, es más general, no es solamente limitada a la población de adultos jóvenes. Etiología. En el caso de los niños y embarazadas no se hacen muchos estudios, no se busca más etiología porque obviamente es tarea de hierro y hay que darle hierro. En el caso de mujeres jóvenes en edad fértil que no estén gestando, ahí sí hay que hacer una historia médica ginecológica para buscar sangre. Ginecológica, porque los miomas y sobre todo los quistes ováricos dan anemia ferropénica. En tanto que si es mujeres posmenopáusicas y varones, ahí el estudio se debe ampliar hacia el foco gastrointestinal. ¿Hasta allí alguna duda, pregunta? Muy bien. Tratamiento. El tratamiento de la anemia ferropénica tiene dos objetivos: normalizar la hemoglobina y restaurar los depósitos. Es decir, que mi hemoglobina esté más de 12 y que mi ferritina esté más de 30. ¿Esto en cuánto tiempo se suele conseguir? Más o menos se va a conseguir entre 3 a 6 meses en el mejor de los casos. 3 meses para normalizar la hemoglobina y otros 3 más para normalizar la ferritina. Si solo se normaliza la hemoglobina y no se normaliza la ferritina, la anemia ferropénica vuelve a caer. ¿Por qué puede haber una falta de respuesta? La principal causa de eso es la persistencia del sangrado. Si estoy tratando a una mujer con trastornos menstruales, aparte de corregirle la anemia, tengo que decirle, vaya usted por favor con el ginecólogo para que regule este problema. Esto es lo que ayer habíamos hablado un poco en cuanto al contenido de hierro de los alimentos. Esto lo vamos a tratar en la clase práctica que toque conmigo. Y finalmente, la parte más sencilla, continuar con algunos consejos. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Muy bien. Ojalá me estén entendiendo todo. Voy a hablar de 3 mitos muy sencillos, porque ustedes deben aconsejar a las personas sobre las dietas de hierro. Número 1. A ustedes en farmacología les han dicho, ¿qué cosa favorece la absorción de hierro? La vitamina C, el ácido. Es muy cierto. ¿Y qué cosa recomienda el médico? Coma su lentejita y le echa el limoncito. Aquí. O tómelo con jugo de naranja. ¿Okay? El problema del jugo de naranja. Primero, ¿cuánto mejora la absorción? Mejora en el mejor de los casos la vitamina C un 10% la absorción de hierro. Para este mejor escenario, ¿con cuánto se necesita? Una tableta de sulfato ferroso o de cualquier pastilla. Para que alcancemos una mejoría del 10%, necesito soplarme 500 miligramos de vitamina C. Una naranja contiene 70 miligramos de vitamina C. Para conseguir 500 necesitaría 7 naranjas. Una pastilla de sulfato ferroso debería tomarla con 7 naranjas. Eso es humanamente imposible y es contra natura. Van a vomitar y les va a dar una gastritis espantosa. Corolario, el médico que debe decirle, doctor, consumo naranja, me como mi... No, no lo haga. Si a usted le gusta la naranja, genial. Si no le gusta la naranja, tómalo con agua.
no recomienden el uso rutinario de naranjas o limones, salvo que a uno le guste. ¿Y con qué debo comerlo? Con carne. La carne se obtiene el mismo efecto y es mucho más rica y más tolerable. Segundo mito, no a las verduras, no a la espinaca particularmente, no a la selga. A un adulto, un varón, genial. A alguien que esté estreñido, genial. Pero a un niño, no darle. A un viejo, no darle. Porque eso va a bloquear la absorción de hierro. El efecto de la alfalfa es uno de los más conocidos. El efecto bloqueante de los extractos de alfalfa dura hasta 12 horas. Si el viejito se lo toma su extracto a las 8 de la mañana, hasta las 8 de la noche no va a poder absorber nada de hierro. Igual la espinaca es un poco menos, no son 12 horas, es alrededor de 8 horas de bloqueo, pero igual. 3. No dejarse engañar por las publicidades. El hierro, el organismo lo absorbe juntamente a otros metales de valencia +2. Este producto, al igual que muchos otros adefesios que hay en la televisión, dice, mire, yo traigo hierro, por eso cuesta más. Entonces los padres dicen, voy a gastar más por el bien de mi hijo. En todo el envase, en 1 litro, contiene de hierro 11 miligramos. Lo mínimo del hierro necesario es 10 miligramos. El niño debería soplarse toda la maldita caja para recién tener el mínimo de hierro. ¿Y eso es posible? No, pues va a tener mucho costo, se va a chorretear y encima tiene tanto calcio que va a bloquear la absorción de hierro. Esto es un producto no recomendable. Fíjense la absorción de hierro en las leches. La leche materna tiene poquísimo hierro. Fórmula de la leche de vaca, más hierro. Fórmula enriquecida A y B. Este producto es de aquí. En la leche Gloria de color negro. Aquí en fórmula enriquecida A van las cochinadas que se llaman enfadro y demás porquerías. Chichilito, hay harto hierro, traigo de lejos, saco la mula, la leche de madre es caca, no sirve, bótela. El chiste está en cuánto de ese hierro se absorbe. Se absorbe el 50% del hierro de la leche de la mamá, solo 10% de la leche de vaca, y de las fórmulas enriquecidas nada. Nada, pero nada, es fantasía. De manera que al final la leche de vaca es la que más hierro aporta en comparación con las otras leches. Esto es un poco sobre las presentaciones clínicas que hay de hierro. Todos estos gráficos que coloco aquí es para que ustedes, por favor, no receten sulfato ferroso, eso lo vamos a hablar en la clase práctica, pero la idea es que no receten sulfato ferroso. Eso les enseñan, sí, no es malo, pero alguien de ustedes ha consumido sulfato ferroso y va a saber que es asqueroso, sabor a metal, tiñe, es vomitivo, una calamidad, no lo hagan. Es preferible que receten 1000 veces formas de, lo he puesto acá, maltosadas, se llama hierro polimaltosado, que tienen otros nombres, desde feranín, maltofers y marcas comerciales son mucho más agradables. Finalmente, mencionar el Estado peruano desde el año 2006, efectivizó la fortificación de la harina de trigo con hierro. Esta política no ayudó en nada a disminuir la anemia. Desde el 2008 en adelante, el Estado peruano patrocina el uso de estas chispitas, que son componentes nutricionales muy buenos, pero que en el Perú tampoco funcionaron porque a nadie les gusta. Hasta ahí, doctores, ¿alguna duda, pregunta o curiosidad? Doctor, yo tengo una duda, más que nada curiosidad. Siempre, bueno, a mí me recetaban me recetaron fumarato ferroso, pero me dijeron, tómatelo a las 10 de la mañana. ¿Tiene alguna diferencia, por ejemplo, tomárselo a las 10 de la mañana con el estómago vacío, digamos, o tomárselo en la tarde, igualmente con el estómago vacío? Ninguna sal ferrosa, sea fumarato, citrato, sulfato, polimaltosado,
es mejor tomarla en ayunas que con comida. No, ninguna. ¿Por qué se receta? ¿Por qué se indicaba en tiempo pasado? Porque en mi época se decía, los alimentos disminuyen la absorción de hierro. Ah, entonces recetémoslos en ayunas. Luego se sabe, y se fabrica ahora, todas las presentaciones de hierro, se sabe que es mejor que sea consumida con algún producto cárnico. Es decir, ¿es bueno tomarlo en ayunas? No, ni bueno ni malo, pero le va a producir gastritis. ¿Es bueno consumirlo con el desayuno? Siempre y cuando su desayuno sea con algo de carne, genial. Si usted consume sulfato ferroso con pan, pues no. Pero si usted consume sulfato ferroso o fumarato o cualquier sal, con un poquito de carne, no necesita un platazo, un sándwich de cualquier carne, genial, ahí sí se absorbe mejor. ¿Alguna otra duda, pregunta? Muy bien, doctores. Muchos de ustedes van a ser padres, muchos de ustedes van a ser madres. Consuman hierro por el bien de sus hijos y de la generación que viene, para que el Perú salga de esta crisis de situación. Nos vemos el día de mañana con el siguiente tema, anemia megaloblástica. Gracias, doctor.